Sí, como dice Lolo, ahora todo aura. Todo aura. Eso ya se sentía, sí. Extraño. En ninguno de los dos casos, la verdad, fue algo completamente que llenaba el vacío de Gustavo. Es que es imposible. Yo creo que el genio creativo... Bueno, por eso te decía, los días 11 de agosto es el día en que se hace un pequeño o un recordatorio. Además, voy a decir algo. En el canal oficial, para quienes les gusta y siguen la música de Gustavo Cerati, en el canal oficial de Cerati en YouTube, hay una transmisión que comenzó hace un par de horas. Ah, qué lindo. 24 horas de solo música de Gustavo Cerati. Hay un live en homenaje a la vida, digamos, y obra de Gustavo Cerati. Una cosa que me llama la atención también es que, por cierto, sabemos la importancia y relevancia que tiene Gustavo Cerati en la música latinoamericana y también el rol que cumplió en Soda Stereo, y por ende Soda Stereo también ocupa un gran espacio en nuestra historia, en nuestra memoria musical. Pero en algún momento cuando Gustavo decide separarse o decide hacer un camino propio como solista, varias de las declaraciones que dijo, en el mejor de los sentidos sí, que estar en Soda era como estar en una jaula. Entonces él necesitaba crear de una manera muy distinta, muy especial y proyectarse de una manera diferente. Bueno, en este día que cumpliría 67 años. 67. Por eso aparecían varios memes en internet. Cumple 67. Como Gustavo Cerati, 67. Así que son dos vidas musicales la de Gustavo Cerati. Una con Soda Stereo y otra este extraordinario laboratorio creativo, lo que fue su carrera de solista, que comenzó con Amor Amarillo. Y tenemos también, bueno, inevitablemente que hablar de Amor Amarillo, Te llevo para que me lleves, esta colaboración que uno puede ver después en un videoclip junto a su esposa Cecilia Menábar. Vimos ese videoclip los que estábamos ahí mirando mucho la tele, mucho MTV, mucho también canales donde se daban los videoclips y rotaban. MTV, totalmente. Sobre todo MTV. Claro. 1993, Amor Amarillo. VH1 habría sido el otro, ¿no? Pero eso vino después. Eso vino después, claro. Eso vino después. Carnet al piso. Totalmente. Bueno, así es que para todos aquellos saben que hoy hubiese cumplido 67 años. Gustavo Cerati nació en Buenos Aires. 1959 es el año. Y bueno, falleció, como ya todos sabemos, en 2014, pero su música es la que sigue ocupando un espacio inevitable, ineludible en el rock latinoamericano. Y bueno, Cerati no solamente fue un Soda Stereo, sino que también fue parte fundamental de su historia desde 1982, cuando decidieron reunirse junto a Zeta y Charlie, formando esta banda, este trío, que también, ojo, es muy interesante también la forma en que despliegan su repertorio musical, porque ellos son un trío. Voz y guitarra, Gustavo Cerati, Zeta Bosio en el bajo eléctrico y Charlie Alberti en la batería. Entonces, llenar un espacio con 3 instrumentos era la gracia que tenían. Por eso que Soda Stereo nunca pudo ser formado de una manera distinta y siempre fueron un trío, aunque en vivo después, necesariamente por la complejidad de las producciones, fueron acompañados por otros músicos como tecladistas, pero claro, la fuerza sonora estaba en este trío y la energía más brutal emanaba de la guitarra y voz de Gustavo Cerati, con el complemento perfecto de sus compañeros, ¿no? Entonces ahí se cerraba el circuito. Esta banda que convirtiéndose en una de las agrupaciones más influyentes del rock en español. Durante aquellos años también Cerati fue el cantante y guitarrista principal, pero también compositor. Las canciones venían de la mente, del corazón, del espíritu de Gustavo Cerati. Así es. De las historias, de todo lo que entregó en los escenarios, y quedan muchas preguntas abiertas, yo creo, respecto a la historia de Cerati. Tú me hablabas hace poquito que ya está casi listo el retrato profundo de Gustavo Cerati en Netflix. Está anunciado. Está anunciado. Se anunció en mayo de 2000, digamos, este año. Como una docuserie. Tal como lo que vimos para Fito Páez. Ya. Un actor representándolo. Actor representándolo y en el fondo una serie que no se ha develado cuántos capítulos va a tener. Emoción. Ni qué etapas de su vida va a contar, pero claro, se merecía un documental así también. Sí. La hermana de Gustavo, Laura Cerati,
es la productora asociada a esta producción y la dirección está bajo Piki Talarico. Así que vamos a ver cómo Netflix del 2027 devela lo que sería el documental sobre la vida y obra de Gustavo Cerati. Totalmente. Bueno, canciones que interpretó Gustavo Cerati y que también en su era como Soda Stereo impregnaron buena parte del musical, digamos, de la esencia de la música hecha aquí en Latinoamérica, sobre todo el rock en español, persiana americana, qué decir de música ligera, ¿no? Que estamos teniendo ahora en nuestros oídos. Hay otras que me gustan mucho. A ver. En La Ciudad de la Furia, por ejemplo, Cuando pasa el temblor, o Trátame suavemente, que es una composición de Daniel Melero, que se la cedió a Gustavo Cerati. De hecho, el primer disco de Los Soda fue producido por un virus. Entonces, Fede Moura, que estaba en ese entonces produciendo el primer disco de Gustavo Cerati, le pide a Melero esa canción. Que él ya sabía que esa canción existía y que sentía que le iba a quedar muy bien en la voz de Gustavo Cerati, porque dice, che, estoy produciendo una banda y yo creo que hacer una bomba. ¿Me pasás una canción que tenés vos? Que esa que se llama Trátame suavemente, yo creo que le quedaría bien a la voz de Gustavo y le gustaría. Algo así, dice el diálogo. De hecho, hay un libro donde Daniel Melero relata toda esta parte de su historia. Y nada, ese es el comienzo, la chispa inicial. Y el resto de las canciones también, Gustavo Cerati con una capacidad creativa de hacer sus propias canciones, siguiendo también la escuela de Spinetta, muy spinettiano. También Charly García. Es como un momento muy lindo de la música argentina, donde todos esos... Era muy equipo, era muy grupete. Y todos esos músicos se traspasaban y se influenciaban entre unos y otros, formando el gran bloque del rock latino que viene de Argentina. Claro, porque tú dices este vínculo de Gustavo con Charly con Fito, y así empezamos a hacer todos esos lazos, Virus también que lo mencionabas, y cuantos otros que fueron parte de esta historia. De la historia de Gustavo Cerati, que permanece más que nunca, 67 años, impresionante. 67. Y ya cuando Soda Stereo termina y cierran, digamos, las cortinas en 1997, Cerati no dejó de repetir una fórmula que ya conocía. Comenzó todo esto en su carrera de solista con Amor Amarillo en 1993, ya lo decíamos. Y luego llega Bocanada. Esto, al cerrar el ciclo Soda Stereo, viene un discazo que es Bocanada, lanzado en 1999. Un disco en el que aparece un Cerati quizás mucho más experimental, más volcado a la electrónica, a los samplers, a las texturas y aquella psicodelia por el cual le conocemos bien. Canciones popeadas desde un espacio diferente, como esta, ¿no? Puente. Sí. Con una manera de expresividad en su letra y en su melodía únicas, ¿no? Luego de eso tenemos otros discazos como Siempre es Hoy, del 2002, Ahí Vamos, del 2006, y Fuerza Natural. Con esto, lo interesante es que si Soda ya había construido una identidad enorme, ¿qué más se podía hacer? ¿O qué más podía hacer Gustavo Cerati? Y como solista se permitió seguir buscando, ¿no? De hecho, hay entrevistas de Gustavo cuando le preguntan por qué el disco Bocanada se llama Bocanada. Es porque mientras estaban escribiendo, las canciones salían como eso, ¿no? Como una bocanada. Ay, qué bonito. Empezaban a brotar. Y es la búsqueda de Gustavo Cerati. Para su propia búsqueda. Su propia manera de encontrarse, claro. Sí, más allá del disco. Mucho más allá. Muy maduro, además, en ese momento, Gustavo Cerati. Sí, siempre, diría yo. De hecho, estaba escuchando hoy día en la mañana la primera entrevista que dieron en Chile. Andrea Tesa fue la que los entrevistó en Más Música. Y claro, siempre con respuestas muy adelantadas para la época. Siempre pensando en más adelante, siempre pensando en el más allá. Así que bueno, la historia se completa con las canciones. La historia no queda quieta cuando se trata de música. Las canciones quedan. Y cuando quedan, luego venimos nosotros, los que escuchamos las canciones, y empezamos a encontrarle más sentido en la medida que vamos comprendiendo. De hecho, él mismo escribió una de las canciones más populares del rock en español. También luego quiso alejarse de esa fórmula y explorar otras músicas. Eso es muy curioso en el genio creativo de Gustavo Cerati, y quizás por eso sigue siendo tan influyente, tan vigente. Las canciones se sienten tan frescas
cada vez que las escuchas, porque no dejó solamente canciones buenas, ¿no? Sino que dejó una forma de expresar que en la generación siguiente y los músicos argentinos que hoy están girando por el mundo le reconocen inevitablemente. Si tú hablas con el Nacho de Banda Los Chinos, si tú hablas con el Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia, Lali, ponte tú. todo el mundo le rinde homenaje a Gustavo Cerati. Sí. Y eso habla, bueno, del impacto profundo de sus canciones y de su repertorio. Así que hoy le homenajeamos. 11 de agosto, una buena forma de recordarlo es hacer lo que él nos dejó, ¿no? Escuchando sus canciones, escuchando su música. Mejor. Y agradeciendo. Gracias por venir. 5:02. Cerramos este espacio con uno de los discos más experimentales. Este es el punto exacto de esa ingeniosa búsqueda permanente entre tecnología, guitarras, letras. Es lo que vamos a escuchar ahora. Del disco Siempre Soy. Estás escuchando en la 92.9. La idea de perseguir cosas imposibles es lo que nos va quedando. Suena Gustavo Cerati, estás en la 92.9, estás en Radio La Clave.